Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se sienta aquí para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Ya hace varios años, ahora en la sección Ojo al Dato, Santiago Pinzón Galán dirá cuántos años, cuántos episodios, cuántas temporadas tiene Amigos TIC. Bueno, y empiezo saludando precisamente a don Santiago Pinzón Galán. Eh, Hoy desde qué latifundio está conectado con nosotros. Buongiorno, buonanotte, buonasera. Me reporto como siempre desde el Principado de Chapinero, localidad insignia de Bogotá. Bogotá, ciudad capital, Bogotá, terreno digital, Bogotá, camina segura. Muy contentos de estar acá y sí, ya llevamos bastante tiempo, más de 8 años, pero diremos más detalles en el momento. Bueno, la precisión con Santiago Pinzón Galán. Bueno, y también nos acompaña hoy en su regreso triunfal Mauricio Jaramillo Marín. Qué gustazo volverlo a ver, Mauricio. Siempre bienvenido. Esta es su casa, amigos TIC. Como todos los viernes, profesor Víctor, lo sorpresivo esta vez es que Santiago llegó antes de las 7:04. Llegó puntual. Oye, es Eso merece descarado, celebración. encima de todo es descarado, es descarado. Uh, La audiencia y yo sabemos cómo es que funcionan Amigos TIC. Creo que vamos a utilizar inteligencia artificial para comprobar quién ha faltado más a los episodios de Amigos TIC. Veremos Eso es quién. solo preguntar y ya, solo revisar Nada. los episodios. Pero bueno, ChatGPT se ríe, dice Mauricio. bueno, y vamos a ver si contamos también con la presencia desde algún lugar de Cundinamarca, luego de haber colectado su café, don Jole, el punk de la educación Restrepo. Víctor, muchas gracias por esa bienvenida. Santiago, qué bueno volverte a ver como siempre. Mauricio, qué milagroso, como siempre dicen todos los que te ven, qué milagroso, hombre. Es una Y bueno, nada, confabulación. aquí feliz, hoy estoy desde el mismo municipio donde está Mauricio, desde Cajicá. Hoy no me encuentro desde Zipaquirá, donde ¿Qué queda hay allá? Atelier. Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Estamos en Mira, matrículas pues. abiertas. Con matrículas abiertas. Bueno, muy bien. Bueno, hoy no estamos completos. Nos falta Emilia, que nos contaba que estaba abordando un avión desde Santiago de Chile hasta Bogotá. Pero entonces, prepárese Bogotá, ya viene en camino Emilia Restrepo. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro, Santander, cuna de la libertad de América. Esta tarde, les paso un dato, se presentará Alma Provinciana. Fue el cuarto largometraje que se filmó en Colombia y se filmó en el Socorro. 2 horitas de cine mudo. Entonces, una maravillosa experiencia vamos a tener esta noche. Algo muy difícil para Mauricio, mudo. Eso sería muy complicado. ¿Ves? No dice ni una palabra. Se contiene y es fiel a eso del cine mudo, diría. Ya ¿Pero está. cuándo se grabó eso? O sea, En 1925 ya. se grabó, sí. Sí, sí, sí. Se No, grabó no, yo en... que Santiago ya iba a decir que Víctor tenía no sé cuántos años en el Sí, es momento. capaz. Es capaz que... Capaz. Bueno, gracias, Jole, por defenderme. Sí, sí, sí. Bueno, por la Pañales de misma época se gato, que grababa pañales Bajo de el la cielo antioqueño, también, considerado otro referente. Pero bueno, Qué buena memoria. terminamos con los datos del cine y hoy tenemos un invitado muy especial que nos lo va a presentar Santiago Pinzón Galán. Claro que sí. Después de mirar si los pañales eran de tela o qué tipo de pañales en 1920, Víctor nos puede confirmar ese dato. Para mí es un placer invitar a que nos acompañe el día de hoy a un emprendedor, un ingeniero civil con MBA, un tipo que tiene la camiseta puesta en términos de ciberseguridad
y ahí lo van a ver ahorita ya, bueno, ya lo pueden ver los que están en pantalla con la camiseta puesta. Es alguien que tiene mucha experiencia en ciberseguridad, ha trabajado con diferentes compañías, cuenta con una acreditación de CISP, que es un instituto, el Computer Security Institute, y el capítulo ISA de la Florida. Ha servido o ha estado en diferentes juntas directivas en temas de, obviamente, empresas de tecnología. Ha estado claramente también trabajando en el sector de la seguridad de la información en diferentes casos, temas que ahorita abordaremos. Y ha también trabajado en investigación en seguridad de la información en la Universidad de los Andes y en la Universidad Javeriana. En los Andes en el grupo Boyer y en la Javeriana en el fundador del grupo Castor, si no estoy mal. Y desde hace unos años, pues como buen emprendedor y cofundador y obviamente líder en el tema, creó la compañía que se llama DigiSoc, una compañía que ya es multilatina y claramente está dejando huella en cómo trabajar estos temas de ciberresiliencia, ciberseguridad, en fin, la apropiación de inteligencia artificial. Entonces, para nosotros es un placer darle la bienvenida a John Galindo. John, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Muy honrado de estar acá y a todo el equipo de la mesa. De verdad que es un placer. Genial. Pues empecemos por el tema de fondo y es, hace unos días nos acompañaron en el Comité de Ciberseguridad de la ANDI. Ustedes nos estuvieron dando un testimonio de varios temas, pero uno en particular era cómo DigiSoc está evolucionando en el tema de inteligencia artificial y ciberseguridad, que sería un SOC. Entonces, para ayudarle a la audiencia, ¿qué hace DigiSoc y qué es un SOC para arrancar con ese tema? Bueno, sí, no, gracias por la oportunidad también de presentar en la ANDI. Por supuesto que nosotros, nuestro apellido, nuestra segunda parte del nombre precisamente es un SOC porque es un centro de operaciones de ciberseguridad. En el pasado era un sitio físico donde estaba una cantidad de operadores con pantallas. Hoy en día es más un tema híbrido, precisamente desde la pandemia se volvió muy virtual. ¿Y qué hacen las personas en ese SOC? Básicamente están pendientes de qué es lo que está pasando en las infraestructuras de empresas. Están mirando los tipos de tráfico entrante y salientes, están mirando si actores maliciosos están tratando de hacer alguna cosa. Recordemos que hoy en día la estadística dice que una nueva IP que aparece en el Internet empieza a ser atacada a partir de los 5 segundos. Empieza a ser mapeada desde los 5 segundos que se tiene conexión a Internet y empiezan a hacer de todo a ver si logran entrar. Entonces, hoy en día estamos en una selva mucho más compleja y en el SOC básicamente lo que hacemos es estar mirando y monitoreando ese tipo de comportamientos y deteniéndolos. Ahora, como bien lo dices, estamos en la era de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial llegó en nuestro caso para ayudar a automatizar muchas de las labores de la detección y ampliar los contextos de la tipología de ataque y no solamente entender que alguien está atacando una organización, sino el por qué. ¿Y qué es el por qué? Hoy en día están mapeados una cantidad de grupos muy bien organizados, criminales, yo los llamo grupos criminales, que se dedican a robar, a generar ataques tipo ransomware, ¿cierto? Estos ataques no buscan cifrar la información de las compañías para cobrar una extorsión o donde buscan extraer, exfiltrar información para luego venderla en algunas redes como las redes oscuras, la dark web, la deep web, ¿cierto? Entonces, con la inteligencia artificial automatizamos y reducimos mucho el tiempo en la detección, pero también le ponemos contexto de quiénes son los adversarios que están tratando de hacer estos ataques. Lo usamos para muchas cosas, es un asistente de los analistas en la toma de decisiones. Entonces tenemos un bot que se llama Mateo, un sistema que es capaz de entender las diferentes problemáticas y dar respuestas en muy corto tiempo acerca de lo que está pasando. Y eso nos ha permitido, obviamente, avanzar muy rápido en detección y mejorar eso, Santiago. Perfecto. John, Dale, Julio. hablaste de Mateo, pero en la página también nos hablan de Sandra. Contanos quién es Sandra. Sandra, no, pues mira, Sandra es una historia de amor muy linda.
Sandra es un sistema automatizado de notificación de riesgo avanzado que básicamente se creó porque nos dábamos cuenta de una problemática. Nosotros detectábamos cosas, le decíamos a nuestros clientes, mira, estamos detectando una acción en tiempo real, toca tomar una ejecución, ¿cierto? Mira, alguien se te está entrando por la puerta, tienes que hacer algo. Y a veces por los procesos de las organizaciones no era tan sencillo como vamos a cortar esta conexión o vamos a poner ciertas reglas en un firewall o tomar ciertas acciones. Entonces, Sandra lo creamos como un producto que se encargaba de hacer eso de forma automatizada. Sandra se integra a las diferentes plataformas de ciberseguridad que tiene una empresa y les da instrucciones, órdenes para que se generen configuraciones que corten conexiones. Entonces, un ejemplo, nosotros cada hora aproximadamente aparecen miles y miles de nuevas IPs que son maliciosas. ¿Por qué? Porque esas IPs han estado atacando a otras empresas en el mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos es coger esas IPs, inyectárselos a los sistemas de seguridad para que cuando vean cualquier tipo de tráfico que venga de esas IPs, simplemente lo bloquee y se van actualizando, se llaman EDLs, digamos, y se van actualizando. Entonces, Sandra automatiza mucho esa labor conectándose a los diferentes sistemas. De pronto hay otro caso que es muy interesante. Aparece una nueva vulnerabilidad sobre una plataforma. Y de pronto esa plataforma es crítica para muchos clientes, pero todavía no hay un parche disponible. Pero sí sabemos cómo se comporta el ataque. Entonces lo que hacemos es crear un hash que se llama, un hash que replique la forma de ataque y simplemente cogemos ese hash y se lo inyectamos a los diferentes sistemas de seguridad para que si detectan algo parecido o equivalente puedan cortar también las conexiones. Y Sandra lo hace de forma automatizada. Entonces digamos que es esa niña bonita robótica que nos ayuda a ser mucho más proactivos en la prevención de ataques. Muy bien. John, una inquietud. Bueno, hágale, Mauricio, no, hágale, Mauricio. Me le cuelo. No, quería contar que antes de Digisoc, John es uno de los pioneros en la industria en Colombia en ciberseguridad, fundó DigiWare hace 28 años y aquí debo hacer una confesión. Bueno, John era un empresario muy joven, un emprendedor muy joven, yo era casi un niño y en mis comienzos en el periodismo tecnológico, pues considero que en mis entrevistas aprendí muchísimo, casi que dos maestros, John Galindo y otro que para mí es un referente y John obviamente habrá interactuado muchas veces con él, que es Alberto Guerrero, de ETEC. Y pues en esas entrevistas aprendí muchísimo. John, la pregunta es, en estos 28 años, obviamente sabemos que ha cambiado la sofisticación, la velocidad, el volumen de amenazas, pero siempre ha sido la guerra del gato y el ratón. ¿Qué ha cambiado? Más allá de velocidad, cantidad, volumen, sofisticación, ¿qué es lo que ha cambiado en ciberseguridad en estas casi 3 décadas? Pues mira, buena pregunta, Mauricio, y gracias por el reconocimiento. Te puedo decir que lo que ha cambiado es que los actores maliciosos hoy en día son mucho más organizados. Si te acuerdas, cuando hablábamos al principio era una cantidad de script kiddies y niños que querían hackear y su motivación era un poco lograr tecnológicamente mostrar un avance, que eran capaces de meter a un sistema. Hoy en día son redes completamente organizadas, con decirles mafias completas, con decirles que ya tienen especializaciones, tienen abogados que firman contratos para, vamos a atacar a esta compañía y cada uno va a hacer esta parte. ¿Quién es el que es experto en Microsoft para vulnerar los sistemas por Microsoft? ¿Quién es experto en tales tecnologías? Y cómo la van a vender, cuáles son los royalties que se van a ganar. Incluso tienen una gente que hace investigación de avanzada, como investigación de mercados, ¿no? Ustedes sacan un medio y dicen, bueno, ¿cuál es el público objetivo? Bueno, esta gente se investiga el valor de las pólizas bancarias de ciberseguridad para saber cuál es el monto de extorsión que pueden cobrar y que la póliza les cubriría. Y con eso ya perfilan, bueno, este cliente nos puede dejar 5, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. Hemos visto cifras más grandes también. Y viene luego el ataque. Sí, el ataque. Son capaces, pues obviamente, de
corromper también en algunos casos a empleados de las organizaciones. Entonces, hoy en día el tema es mucho más profesionalizado. Tenemos unos equipos de comando en el adversario muy, muy grandes. Y el agravante que viene desde hace un par de años ha sido la inteligencia artificial, definitivamente. Antes tenían que hacer unas pruebas manuales, tenían unos software. Hoy en día, con las posibilidades de la inteligencia artificial, pues prácticamente pueden probar todos unos bloques gigantescos de ataques y ellos solo tienen que lograr una vez entrar. Solo, es decir, de los miles y miles de ataques, solamente logran una vez entrar y ya empezamos a tener un problema adentro de las organizaciones. Eso tal vez es lo que ha cambiado un poco y de hecho para mí la ciberseguridad se volvió un problema más de Big Data, donde el tema es en toda esa data gigante que hay, con información además que no tenemos esa problemática en el pasado que es el cloud. ¿Sí? Antes teníamos unas redes internas, entonces era mucho más fácil proteger, ¿no? Había que poner unos controles a los perímetros para el acceso, salida del internet, para un control de acceso con terceros y ahí se acababa. Hoy en día tenemos un cloud donde hay aplicaciones SaaS, hay multicloud, la información está en cualquier parte, hay mucha virtualidad. Entonces es cuestión para el enemigo de lograr penetrar algún sistema que puede ser el de un colaborador crítico que está remoto y a través de ahí entrar a la organización. Entonces yo diría que el problema se ha complejizado por ese tipo de transformación en los fenómenos, pero también obviamente ya a nivel de protección también se ha evolucionado. Tal vez, y debo decirlo con pesar, en la industria hay menos articulación en la industria privada para colaboración de la que hay en el lado enemigo, digamos. Entonces seguimos igual, el tema del gato y el ratón siguen. Cada vez aparece un nuevo tema de ataque, una protección y así sucesivamente y nunca va a acabar. Digamos, tal vez el agravante para seguir con eso, y eso lo venía diciendo también desde hace más de 20 años, es que cada vez somos más digitales, cada vez dependemos más de la tecnología, entonces las brechas, los problemas mucho más graves que vamos a ver probablemente en el futuro van a ser de una pérdida integral de la identidad, porque es que hoy en día tienen la cédula, pero si ya la cédula se vuelve completamente digital, como ya hay unos casos, como pasó en Estonia en su época, ¿cómo vas a probar que tú eres realmente esa persona, no? Entonces vamos a tener unos problemas un poquitico más serios en el futuro, pero bueno, eso es lo lindo en nuestro caso de los retos, que al final es ser un habilitador para que sí funcione la tecnología, es decir, la tecnología es algo que no podemos perder. Yo creo que Claro. es imposible devolvernos, pero si no hay una adecuada protección, pues va a ser muy complejo. John, construyendo sobre eso, y estaba mirando, ustedes ya tienen una presencia en más de 10 países, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, España, Estados Unidos, y recientemente los identificó Frost & Sullivan como con la empresa del año precisamente en este tema. Cuando uno mira la región, Colombia es obviamente un país importante en esto, pero ¿cómo está ese contexto y esa experiencia de otros países? ¿Cómo está Latinoamérica en esta realidad de ciberataques y lo que está pasando en la cultura empresarial? ¿Cómo lo ve? Muy buena pregunta, Santiago. Realmente las brechas de conocimiento y de adopción tecnológica se han reducido bastantes al tener un esquema global de operación y acceso a la tecnología. Casi que estamos al mismo nivel de muchos países. Colombia ha avanzado, de hecho, mucho en los rankings de madurez de ciberseguridad. Entonces yo diría que vamos bastante bien. Por supuesto, aquí hay una combinación entre lo que es legislación específica para la protección y que se puedan combatir este tipo de delitos, leyes de privacidad, pero también la adopción y el uso de la tecnología. Por supuesto que la brecha que hay es que en Latinoamérica las capacidades de inversión son menores relativamente que las de los países desarrollados y eso hace pues que hayan un poquito más de limitaciones
en las inversiones de protección. Mientras un país de primer mundo, las inversiones en ciberseguridad rondan entre el 10 y 15% de la inversión de tecnología, y la inversión de tecnología es importante. En Latinoamérica estamos hablando de cifras que van incluso he visto cifras desde el 3% menos al máximo el 10%. Tal vez esa sería la brecha en adopción, por supuesto. Bueno, muy bien. Pues vamos ahora a nuestra sección de Pensando en Voz Alta con Mauricio Jaramillo. De Ta, ta, datos. ta, tan. Señor, ¿no me oyen? No, ahora sí. ¿Ahora no? ¿No Segundo me oyen? intento. Ahora sí. Ahora No, sí. estaba Un poco hablando. pixelado, pero vamos a intentarlo. En Medellín, Colombia, se celebró la semana pasada el quinto Foro Mundial de Datos. Este evento por primera vez se desarrollaba en Latinoamérica, en América. Siempre se ha desarrollado en Asia y en Europa. Y fue el centro mundial de los datos y de la analítica en el mundo durante una semana. En este evento hubo más de 2.500 asistentes, se registraron 3.000, pero no todos llegaron, pero pues fue un muy buen número. Hubo más de 100 paneles y conferencias y talleres. Fue un evento muy, muy enriquecedor. Ahí, al estilo de Jorge, Impacto TIC como medio aliado de los grandes eventos TIC en Colombia fue el medio aliado del Foro Mundial de Datos por invitación de Naciones Unidas y del DANE. Y fue un gran evento, realmente mucho conocimiento, mucha información. Me quedó una reflexión. El gobierno colombiano, el DANE, es mucho más respetado internacionalmente de lo que yo tenía en mente. Obviamente inteligencia artificial y Big Data y otras tecnologías emergentes fueron protagonistas, y se habló mucho de la democratización de los datos. Hace 30 años, y entrevisté al líder de Naciones Unidas en este tema, que lleva 3 décadas en este campo, pues era un mundo muy pequeño de los estadísticos. Hoy en día se ha democratizado a los tomadores de decisiones, a los trabajadores, a los funcionarios en el sector público, y eso es muy positivo. Sin embargo, me quedó una inquietud y algo no tan positivo, es que pasó, como diríamos coloquialmente en Colombia, de agache. Muy pocas personas se enteraron del Foro Mundial de Datos. Por supuesto, la audiencia de Impacto TIC sí, pero en los medios de comunicación tradicionales o incluso digitales, a duras penas publicaron el comunicado de prensa y ya. Y ahí me quedó claro que aunque se ha democratizado, aunque más personas, más organizaciones se interesan en los datos, y en los datos del sector público y en los datos privados, todavía es un tema que para muchos no es relevante o ni siquiera les parece que los vaya a afectar. Así que ahí falta mucho todavía de sensibilización sobre la importancia de los datos, y al final datos, ciberseguridad son temas conectados, así que bueno, ese era mi pensando en voz alta para hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, buena cobertura. Sí, muy bien. Excelente. John o Víctor, adelante. Yo tenía varias preguntas. No, tranquilo. La pregunta de fondo, ¿cómo estamos en talento para esto? Porque usted tiene que estar buscando, obviamente, perfiles todo el tiempo, tiene que estar teniendo retos en términos de la gente que tenga esas habilidades. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que Mauricio tiene el micrófono abierto. Mauricio lo tiene abierto y John cerrado. Ahí ya está. Listo, John. Dale. Gracias. Sí, no, Santiago, es una excelente pregunta, y la verdad es que la situación sí es preocupante a nivel de recursos. Tenemos una escasez de talento global que supera los 2 millones de profesionales que nos hacen falta en ciberseguridad. Y en Colombia, digamos, en Latinoamérica particularmente es alrededor del 20% de esa cifra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No vemos los suficientes estudiantes que estén metiéndose a carreras de informática y tecnología.
es lo que yo he escuchado, digamos, de muchachos que dicen, pero bueno, es que la tecnología está ahí y lo ven más como un add-on normal en su vida que como una carrera, ¿cierto? Pero con tanto desempleo creo que esa sería una gran oportunidad. Hay muy buenos salarios en el sector y está pasando un fenómeno también importante y es que empresas norteamericanas y otras latitudes están haciendo mucho lo que llaman nearshoring, que es buscar recursos en la región que sean buenos y les pagan unos salarios, eh, digamos que menores que el promedio norteamericano, pero claramente para países como Colombia son excelentes y se están llevando mucho de ese talento que realmente no necesitan que viajen a Estados Unidos, sino pueden estar trabajando desde una finca, desde una casa. He visto unos casos impresionantes. Entonces sí nos falta bastante talento. Debo reconocer que el SENA inició un programa bastante bueno para promover el aprendizaje en temas de ciberseguridad y hoy en día hay muchos recursos, pero nos falta mucho en este sentido de tener recursos más especializados en el tema. Estamos muy cortos. Sí. John, una inquietud. Hace muchos años, precisamente desde la época en que Mauricio ya era un sexagenario periodista en nuestra industria, venía hablándose de que el tipo de ataques era, por ejemplo, entraba una vez el cracker a la organización y extraía dinero, pero el secuestro de información pasó a ser, digamos, como que uno de los objetivos. ¿Cómo está hoy en día? ¿Qué otras cosas hace un cracker cuando entra a la red de una organización? ¿Qué es lo que busca? Sí, Víctor, esa es una muy buena pregunta y a veces se confunde esa última fase, que es la de cifrar la compañía, porque es que el intruso busca hacer muchas cosas y esa es ya la última fase, es decir, esta es mi despedida, voy a cifrar la compañía para pedir un rescate. Lo primero que hacen es entender la organización. Entonces se meten a la organización, empiezan a moverse para entender quiénes son los roles de la compañía, quiénes dan las autorizaciones, cómo es el flujo de los datos, para construir ataques muy dirigidos. Entonces, primero tratan de engañar, por ejemplo, áreas de tesorería para que hagan transacciones fraudulentas. Entonces, el otro día estuvimos viendo un caso en Medellín de una compañía importante, que no puedo decir el nombre, que trabaja muchos temas de comercio internacional y está acostumbrada a comprar elementos y repuestos por millones de dólares. Y llegó una instrucción del presidente de la compañía diciéndole al tesorero, mira, tenemos que pagarle a este proveedor urgente, gírale 1.5 millones de dólares en una transacción. Como estaban acostumbrados a esos volúmenes, algo le pareció raro a la tesorera y llamó como a Santiago, que está acostumbrado a ese tipo de volúmenes. Sí. Sí. Él por ahí está, Faltaba el 200.000 montón, dólares. estábamos serios y llega el bull de diversión. Sí. Entonces, no, es verdad, Santiago, toca ser más prudente. Sí, mire, se lo dice alguien experto en el tema, Santiago. Entonces, afortunadamente lograron, o sea, la tesorera le pareció raro algo en el correo, llamó al presidente y él le dijo, no, yo no di esa instrucción. Entonces, pero fue un tema en el cual estuvieron muy cerca de perder ese dinero. Entonces, tratan de engañar, ¿cierto? Tratan de engañar. Luego miran dónde está la información confidencial de la compañía. Bueno, si tienen secretos industriales, bases de datos de clientes, si tienen información personal que sea clave y que pueda ser explotada en otros terrenos. Y me gusta dar ejemplos porque creo que es más ilustrativo. Un proveedor de un banco que tiene la base de datos del banco porque hace servicios para el banco. Y claro, este es un target un poco más fácil, sencillo. O sea, un banco invierte bastante, tiene una robustez, un proveedor no tanto, y logra exfiltrar una base de datos. Y con esa base de datos empiezan a llamar a los clientes del banco
a buscar tener información, ya tienen una información confidencial. Hola, te estuvimos llamando de Banco X, sabemos que tu nombre es Mauricio Jaramillo Marín, tu cédula es tal, tu dirección es tal, sabemos que tienes una cuenta tipo corriente y una tarjeta de crédito, estamos haciendo una confirmación de seguridad, vas a recibir un PIN a tu celular, simplemente necesitamos que nos lo dictes. Eso es para garantizar tu seguridad. Entonces, están entrando a una placa virtual, solicitan el PIN, te llega al celular de Mauricio y tú lo recibes. Ah, bueno, sí, es el banco, me está llamando y efectivamente me llegó el PIN. Le voy a dar el PIN. Cuando le das el PIN, perdiste el año. Entonces, fíjate cómo lo que hacen es, a través de la información que está en la organización, estructurar otros tipos de ataques, entendiendo el contexto del negocio. No es alguien que está blindado y entra a ver qué va a hacer. Después de que logran explotar todo lo que pueden, ya lo último que hacen es cifrar la organización, porque claro, van a buscar los sistemas que son críticos. He visto casos muy tristes de empresas de cloud que han entrado en ley 1116 en Colombia porque lo cifraron. Sí, no va a dar nombres, pero hay varios casos. Entonces, digamos, les cifran toda la información y les piden un rescate. ¿Saben cuánto vale el rescate promedio? Mecho, las pérdidas promedios por este tipo de cosas es de 2.5 millones de dólares en Latinoamérica. No en Estados Unidos, dos en Latinoamérica. Por Entonces, incidente. por un incidente cifrado y los Sí, costos de recuperación, limpieza, reputación. claro. Entonces, es un tema realmente delicado. Entonces eso ya, lo que tú dices del cifrado, es lo último que hacen. El resto es vender la base de datos en la dark web, vender los usuarios. O sea, ya hay unas tarifas por empresas, todo está ya es un marketplace, básicamente, en el que encuentras en la dark web. Y solo bajas una aplicación que se llama, es un Tor. Tor es un browser. Es un browser, con ese browser se conectas allá, tienes anonimidad, ¿cierto? No sé si se diga así, pero básicamente no pueden identificar desde dónde te estás conectando y es un mercado negro. Para nosotros es como el iceberg, donde tú solo ves un pedacito de ese iceberg y la parte que es visible es el Internet que conocemos, pero el iceberg es mucho más gigante y está en esa dark web. Eso es lo peligroso. Una pregunta de Santiago, es que tengo una contrapregunta. No, es que yo le iba a decir, Se emocionaron. yo digo, ustedes saben cuánto piden por esto, pero luego nos dio otro dato, o sea, si me secuestran la información y soy una empresa grande, normalmente cuánto están pidiendo por liberarla. Dependiendo del tipo de compañía que seas y el valor de tu póliza bancaria de ciberseguridad. Dime quién eres. ¿No? Como decían, voy a usar un término muy coloquial, discúlpenme, ¿no? Según el marrano, ¿no? Decía, entonces, depende del target, piden el dinero, pero pueden ser cifras pequeñas en empresas desde 5 o 10 mil dólares y en las grandes 2, 3 más millones de dólares. Estoy hablando en Colombia. Wow. Sí. Permítame, Santiago, esta pregunta, que era una contrapregunta a la respuesta anterior. John ahora cuantificaba de alguna manera el promedio de lo que puede costarle a una organización grande por incidente esto, y mencionó ahí por el ladito una palabrita que es dentro de esos costos, la reputación. Yo imagino que el tema de la reputación es lo que hace que haya muy o realmente sea pobre la colaboración en el sector privado para que no vuelva a ocurrir estos incidentes, porque las empresas sienten, no, yo cómo puedo ir a estar contando por ahí que me atacaron. ¿Cómo está funcionando eso? Y frente al, en el vecindario, quizás el problema es más alto que en otros países donde quizás haya una cultura de la colaboración de la información. Digamos que voy a arrancar por ese último punto, Víctor. La cultura de la colaboración es que normalmente hay indicios de fugas de información previas, como lo comenté antes.
entonces podría haber un indicio de que algo está pasando y notificando a la compañía se podría tratar de identificar dónde está el actor malicioso antes de que logre ese cifrado completo, ¿cierto? La cultura de colaboración es decir, oiga, me atacaron, listo, y si me atacaron a mí, ¿cómo fue que lo lograron? Ah, mire, utilizaron estas herramientas y esta fue la metodología de ataque, ¿cierto? Y con eso los demás actores de ese mismo gremio pueden actuar, digamos. Hoy en día tal vez lo más avanzado en colaboración puede ser en Colombia la Sobancaria, que tiene un sistema de colaboración interna entre la banca para protegerse ellos mismos de acuerdo a los tipos de fraude que van viendo y las actividades criminales, que lo destaco, es un grupo muy serio liderado en la Sobancaria. Tal vez es lo más fuerte. Entonces digamos, eso es lo que nos hace falta un poco más, esa articulación del sector público y privado y los diferentes actores, desde los proveedores como nosotros, con los clientes y otras empresas, que hayan mecanismos transparentes de colaboración para tener esa información a tiempo y que obviamente pues haya una forma preventiva de afrontar los ataques. Ahí yo meto la cuña y por eso tuvimos la oportunidad de conocerlos y hablarlos, y es que precisamente estamos creando ese comité de ciberseguridad en la ANDI para las 3 Cs: confianza, comunidad y claramente colaboración. Y ahí va como mi pregunta de cierre, porque sé que se nos está acabando el tiempo, es si le preguntan a John las 5 cosas que debería hacer una empresa para realmente tener ciberresiliencia o por dónde arrancar su cultura de seguridad digital, ¿cuáles serían? 5 cosas muy importantes. Primero, una conciencia en ciberseguridad, no solamente a nivel del directivo, a nivel de las inversiones, sino de los usuarios o los colaboradores de la empresa para no caer en esas trampas que es muy fácil, porque siempre se busca a través del correo electrónico o el phishing, ¿cierto? Lograr entrar. 2, tener unos controles, por supuesto, robustos e importantes dentro de la organización, unos elementos básicos de infraestructura de protección. 3, esos elementos no son suficientes, entonces hay que hacer un monitoreo continuo de esa infraestructura y de posibles comportamientos anómalos que pueden estar pasando dentro de la organización. 3, tener auditorías externas que permitan estar verificando esa postura de seguridad. Y si me permiten, 5 es, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es, yo con quién me interacciono, quiénes son mis proveedores y mis clientes y cómo comparto datos de información. Entonces, hacer un perfil de esos actores y poder verificar que no estén teniendo problemas de seguridad que con el riesgo de infección me puedan contaminar. Eso yo diría que son 5 elementos que pueden ayudar a la estrategia. Estupendo. Bueno, don Víctor, se nos acabó el tiempo. Qué lástima porque hay mucha más materia. Sí, mucho más. Yo creo que estamos amenazando aquí a John con que lo vamos a volver a invitar próximamente. Pues bueno, esta semana John Galindo, fundador, CEO de DigiSoc, hablando sobre tecnología, sobre la importancia de la ciberseguridad en las organizaciones y de cómo debemos prepararnos para mitigar estos riesgos. Recuerden que estamos siempre en YouTube, en el canal de Caracol Podcast, y nos pueden escuchar en Spotify. Busquen Amigos TIC. Eso es todo. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias, John. Muchas gracias, John. Es un placer. John, gracias.